puntuales de cualquier tema. Y en verdad es una realidad que si usted no entiende lo que es la gama, la cosa amplia de cualquier tema, no va a entender tampoco en realidad, o va a mal entender algunos puntos principales. Por lo tanto, lo que quiero hacer hoy va a ser una introducción al libro para poder ayudarle a entender lo que vamos a ver en esa carta. Hay cosas que son interesantes ahí que si no la entiende ahora no va a entenderla después y mucho menos al final. Entonces quiero hacer eso, quiero explicar en forma general algunas cosas de la carta y así el pastor ya la próxima semana va a poder explicar el verso 1 al 4. Ahora, quiero que me acompañen ahí a 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, porque es básicamente la introducción de la epístola, y algo interesante de ella es que una epístola siempre tiene algunas características. Algunas de ellas son que siempre tiene una introducción, una salutación que se le llama, un cuerpo y una conclusión o doxología que se le llama una exaltación al nombre del Señor. Algo particular de esta carta es que no tiene introducción, no tiene salutación, y al final básicamente hay una breve doxología, pero no cumple al 100% lo que es una estructura netamente epistolar, pero sí tiene características de epístola por el desarrollo como Juan le va a exponer la verdad de Cristo. Entonces, fíjense lo que él hace acá en el capítulo 1, verso 1 al 4, y empieza explicando una verdad que es proposicional, es enfática en toda la carta. Fíjense el capítulo 1, verso 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Ahora, en primera instancia uno dice, ¿por qué empieza así? ¿Por qué el Evangelio de Juan empieza de una forma muy diferente a cualquier otra carta? Bueno, el gnosticismo, básicamente finales del primer siglo y más puntualmente segundo siglo, fue un movimiento filósofo religioso que tuvo sus inicios ahí casi terminando el primer siglo y algunos dirían casi con mayor fuerza el segundo siglo. Rápidamente comenzó a propagarse dentro de la cultura ahí presente y mayormente empezó a introducirse esta filosofía religiosa dentro de la iglesia. De manera que para Pablo y los apóstoles y cada uno de ellos era necesario hacer frente a una doctrina, a una filosofía equivocada con respecto a muchas verdades que están centralizadas en las Escrituras. De manera que Juan lo que va a hacer en esta carta va a ser exponer básicamente qué es el Evangelio, cuáles son las cualidades de un verdadero creyente y las que no son de un no creyente, y también va a exponer básicamente el testimonio de las Escrituras. Él lo que va a hacer va a refutar de una forma directa esta filosofía, y no solamente él, sino que el mismo apóstol Pablo dentro de las cartas pastorales dice a su hijo Timoteo en la fe, dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, a la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pablo ya también de alguna forma implícita le dice, Timoteo, no te preocupes de esas cosas, dedícate a hacer solamente lo que te dije, que es exponer el Evangelio y nada más que el Evangelio. Evita esas conversaciones profanas que lo que han hecho es desviar de la fe a los creyentes y no hacer que el creyente crezca. De manera que, como les digo, la iglesia estaba siendo atacada por un sistema filosófico que parecía llamativo en la época y que obviamente repercutió seriamente en la iglesia. Ahora, no es de extrañarnos, hermanos, que dentro de la iglesia siempre ha habido algún tipo de movimiento en contra
de la Biblia. Hoy en día vemos un movimiento llamado Palabra de Fe y un sinfín de movimientos cristianos que contradicen las Escrituras. ¿Y es necesario hacerles frente? Sí, porque muchos hermanos son desviados de la verdad. Y el apóstol lo que hace acá es exponer básicamente la doctrina. Ahora, los gnósticos, o básicamente la defensa que Juan va a hacer ahí, va a hacer en contra de ese tipo de doctrina. Ahora, el gnosticismo como tal, como un movimiento, tenía sus ideas y conceptos básicos concernientes a Cristo, a Dios, la salvación, el hombre y entre otros muchos temas más. Ellos respondían ciertas preguntas esenciales que el cristianismo responde también. Y quiero poner algunos ejemplos de ellos como aspectos generales. Ejemplo, en primer lugar debemos entender o categorizar este movimiento como un grupo sincretista. Bueno, usted me dice, ¿qué es sincretista? Bueno, lo que hace ellos, lo que significa es que este grupo tomó diferentes ideas de diferentes áreas, las tomó, las mezcló, y eso es lo que creían. Básicamente ellos tomaban un poco de la tradición persa, un poco del pensamiento platónico, y lo juntó con el cristianismo, lo revolvió, dijeron, esto es la verdad. Una doctrina sincretista. Toma de todo un poco. Ahora, a la actualidad, ¿hay doctrinas así? Sí, de hecho las hay muchas. Hay muchas religiones que tienen ese síntoma sincretista. La mayor y más conocida dentro de las iglesias, hablando iglesias en términos muy generales, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos lo que son sincretistas, toman diferentes cosas de diferentes culturas, lo arreglan, lo acomodan, le dan un sentido cristiano y dicen, esto es la verdad. Y lo hacen con muchas doctrinas. Así también los mormones, los testigos de Jehová y un sinfín de otras sectas que en realidad lo que hacen es maquillar un poco la realidad para poder acomodarla a su doctrina. De manera que esa es la primera gran característica de este movimiento gnóstico. Ahora, un paréntesis, antes de seguir, el gnosticismo no es lo mismo que agnosticismo. Mucha gente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Gnosticismo significa conocimiento. Agnosticismo significa sin conocimiento. De manera que si usted dice a alguna persona, yo soy agnóstica, entonces diga, pucha, que fome porque eres tonto. Un agnóstico es decir, básicamente estoy diciendo, soy una persona sin conocimiento, soy una persona que no tengo idea de nada. Los gnósticos son personas en realidad que entendían muchas cosas, y uno de sus puntos también que hablamos acerca de ellos, que la salvación se encontraba básicamente por el conocimiento. Ese es un gnóstico. Por eso es la diferencia de un agnóstico con un gnóstico. ¿Ya? En segundo lugar, hablando de la cristología, sobre la doctrina de Cristo, negaban la humanidad de Cristo, atendiéndose así que Dios es el sumo bien, y por ende, obviamente, si era el sumo bien, tenía toda la magnificencia de lo que es bueno y agradable, no podía tener carne, no podía haberse encarnado porque ellos entendían que la materia era intrínsecamente mala. Todo lo material era pecaminoso. Por lo tanto, Cristo no podía tener cuerpo humano. Negando así la humanidad de Cristo. El problema con eso es que si negaban la humanidad de Cristo, entonces ¿cómo Cristo murió? ¿Cómo pagó? Y ahí ellos entendían la doctrina y empezaban a meter sus filosofías y mezclas de diferentes aspectos. Y básicamente ellos entendían la doctrina de cristología sobre la persona de Cristo como una doctrina dualista. Básicamente esto es bueno, esto es malo. Ahora, una de las cosas que les he comentado a los hermanos que están en el instituto es que el cuerpo, querido, nunca es malo. Dios nunca dice que el cuerpo físico es malo. Uno dice, entonces, ¿por qué uno peca con su cuerpo? Porque eso es lo que hace el pecado. Busca la salida o la manifestación por medio de tu cuerpo, que es diferente. Pero no es que el cuerpo sea malo, Dios creó el cuerpo perfecto. ¿No lo ves? Yo lo vi hace 8 días, como un pequeño sale de algo y dice, ¿cómo salió de ahí? ¡Wow! ¡Perfecto! ¿Sí?
Pero no lo hace, el cuerpo no lo hace pecador, sino el pecado ocupa el cuerpo para manifestarse. Entonces, entender esa doctrina así es incorrecto. Tercero, los gnósticos proponían que Dios tenía ciertas emanaciones o eones, una de las cuales había creado en contra de la voluntad de Dios o sin su consentimiento. Y decía, esos son como energías, como eones que salían de Dios y creó todo sin el consentimiento de Dios. Es interesante cómo entiende la voluntad de Dios. O sea, hay dos dioses, uno mayor y uno menor, y ellos lo entendían así. Otra y una última cualidad de esta doctrina es que en lo concerniente a lo que es la doctrina del hombre y la salvación, entendían que el hombre se salvaba por medio de una gnosis, de un conocimiento que salía y producía, que salía obviamente de Dios. No debe ser entendido como un conocimiento puramente intelectual, sino que era algo que se recibía solamente por revelación y que era dada solamente a una élite escogida de ellos. Solamente los escogidos podían llegar a un conocimiento real de quién es Dios. De manera que ellos lo que hicieron fue tener un escalafón de lo que eran los creyentes. Estaban los que tenían mayor gnosis, los que tenían fe y los que no se salvaban. No alcanzaban a tener fe. Así diferenciaban básicamente la salvación. La categorizaban por el conocimiento. Por eso el nombre de gnóstico. En resumen, querido, básicamente la doctrina gnóstica era una perversión del Evangelio. Trataron de convertir a Cristo en algo que era para su entendimiento algo normal, pero que en realidad negaba las Escrituras. Muchas personas hacen eso. De hecho, vamos a ver más adelante en los próximos meses, vamos a ver que el mismo apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjate que el mayor ataque que la iglesia ha tenido en los años no ha sido de las personas incrédulas, de los ateos. En realidad, el mayor ataque que ha tenido la iglesia ha sido de creyentes, comillas, que decían amar a Cristo, pero negaban la fe. Ese ha sido el mayor ataque, el mayor sufrimiento que la iglesia ha tenido en los siglos. Todas las sectas generalmente han salido o tienen algo que ver con el cristianismo. Distorsionado, sin duda. Sectas, religiones, muchas salen de ahí porque tienden a ver la doctrina como algo diferente, no como lo que está escrito. Por lo tanto, para Juan era totalmente necesario responder a este tipo de ataque y era necesario que los hermanos estuvieran claros en qué es lo que dice la Escritura concerniente a Cristo, la salvación, la doctrina de Dios y cada una de las doctrinas principales acerca de quién es Dios. Querido, mira, una de las cosas que podemos ver, no solamente en la antigüedad, hoy vamos a ver una y otra vez un sinfín, un desfile de falsa doctrina. En fila, van en fila, y todos piensan que es verdad porque no leen las Escrituras. Fíjate que normalmente muchas veces he escuchado testimonios de personas que yo nunca había visto que la Biblia dijera eso ahí, y yo 2000 años el texto está ahí. No se ha cambiado, no se ha variado, está ahí el mismo texto, solamente que la gente no lee la Biblia. Por eso te animamos todos los domingos. Estudia o lee tu Biblia. Es parte de tu vida. Y no es un cliché, en realidad debería ser tu alimento. Una de las cosas, como les digo, que es parte de la vida del creyente es alimentarse. Más y más cuando veo a mi hijo crecer, que lleva poco tiempo, le veo con desesperación querer leche. Cada una hora ahí da leche. Yo digo, lo único que hace es tomar leche y hacer sus necesidades, tomar leche, hacer sus necesidades y dormir. Eso es todo. No hace nada más que eso. Pero fíjate que Pedro dice, desead como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, deberíamos hacer como niños. O sea, ¿qué hace el niño? Cada una hora quiere leche. Leche. Dice, pero no tiene otra cosa que comer, no quiere leche.
Si fuéramos así con la Biblia, querido, no necesitaríamos mucho de corrección. ¿Por qué? Porque leer quiere leche, quiere alimentarse, quiere comer, quiere comer. No tendríamos que decirle, lea su Biblia. Yo no le tengo que decir a mi hijo, come, come solo. Yo no le obligo a comer. Él solo llora y quiere comer. Esa es la naturaleza de un hijo de Dios. Quiere comer. Si tú no quieres comer, hay dos posibles problemas. Uno, el problema tiene que ver o que eres una persona espiritualmente delgada. Y ahí, si tú no sabes, hay una enfermedad también física que tiene que ver con comer menos. Se ve, piensa que es guatón, pero está desnutrido. ¿Se la conoce, no? Anorexia. Bueno, hay anorexia espiritual. Hay gente que dice, no, si estoy bien así. Y no se ve que está desnutrido, no tiene fuerza. O el problema, segundo, que es peor, es que no eres creyente. De los dos grandes problemas. Entonces, querido, para Juan era total y absolutamente necesario entender eso. Y que la iglesia entendiera que ese tipo de filosofía dañaba a la iglesia, dañaba a la congregación y era necesario combatirla. Segundo lugar, una de las cosas que debemos entender es su autor. Toda carta de la Biblia tiene autor. Todo libro de la Biblia tiene autor. Una de las cosas que cuando vimos en el libro de Santiago, no sé si notaron que al principio notamos que hay 5 hombres, más o menos, que tienen el nombre de Santiago o Jacob. Hay hartos personajes que se llaman Jacob. No es uno, y uno dice, es ese. No, puede ser cualquiera de los 4 o 5. Bueno, cuando hablamos del libro, cuando hablamos de Juan, Juan es un nombre normal, común. Muchos en la Biblia se llamaban Juan. Uno de ellos, de ejemplo, Juan el Bautista o Juan el Bautizador. ¿Se acuerdan de él? Ahí tiene uno. Tenemos el Juan llamado Marcos, en Hechos. Tenemos Juan, el padre de Pedro, ahí en Juan capítulo 1, verso 42. Tenemos Juan, el sumo sacerdote, en Hechos 4:6. O sea, Juan, el nombre Juan era un nombre normal. Y tenemos un Juan que es el Juan, hijo de Zebedeo, con Jacob, su hermano. ¿Cierto? Ellos eran obviamente llamados por el Señor y fueron llamados por el Señor Jesucristo, Boanerges, hijos del trueno. Ahora, ¿por qué se les llamó así? Bueno, si ha visto algo de las Escrituras, va a notar la impetuosidad que estos dos hombres tenían, al punto de que cuando los samaritanos no dejaron pasar al Señor Jesucristo, les dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma? Y me imagino que al Señor con una mirada tierna dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, vine a ganar las almas. Bueno, por eso se les llamó hijos del trueno. Impetuosos como yo soy. Posteriormente vemos después de la muerte del Señor y la resurrección del Señor, cómo el Señor obró en Juan y fue llamado posteriormente el apóstol del amor. Fíjate que las cartas y el evangelio, las palabras más destacadas van a ser verdad y amor. Las que más destacan a Juan son esas dos, verdad y amor. Y las que más vas a ver en la primera epístola va a ser verdad y amor. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, realmente no amamos a Dios. Uno. Y vas a notar que Juan no dice puedes que sea, no, o eres o no eres. Se acabó. No es gris, o eres blanco o negro. Juan nos da el chance, nos da la opción de decir, pero que podría ser un poco mundano. Dios no dice, el que ama al mundo, Dios lo aborrece. Punto. No hay una opción de que es más o menos cristiano. No es cristiano. Porque ama al mundo y Dios aborrece el amor del mundo. Entonces esta carta nos va a estremecer y espero en el Señor que lo haga. Que mueva nuestros corazones y joder, chicha o la limonada. Al medio no sirve. O estamos con Cristo o estamos sin Él. O somos creyentes genuinos, verdaderos, amantes de un Señor soberano que nos salvó, o somos hijos del diablo. No hay más.
Fíjate que Juan en realidad, sin duda, fue un discípulo que el Señor amaba y se le llama así en más de una ocasión. Era obviamente natural de Betsaida, hijo de Zebedeo, un empresario que tenía dinero en realidad. Su madre se llamaba Salomé y obviamente su hermano Jacobo. Todos ellos trabajaban en su negocio familiar de pesca. Era ahí su labor y de ahí lo llamó el Señor. No era un vagabundo. No era alguien que era caprichoso. No, él trabajaba. Tenía dinero, sí, pero trabajaba. Como todos. Era un hombre realmente entregado a lo que él creía que era necesario hacer. No se preocupaba, era realmente lo más seguro que haya sido el menor de todos los apóstoles. El más pequeño. Pero sin duda amante como él solo. Amante del Señor. Y como les digo, una de las cosas que veo en él como autor de este libro es esa pasión por cuidar a la oveja, cuidar a lo que el Señor le había encomendado. No solamente predicar el Evangelio, sino cuidar al pueblo de Dios de falsas enseñanzas. Y es nuestra labor, queridos, hacer eso. Es cuidarle a usted de lo que el diablo quiere meter en su corazón. Puede ser cualquier idea. Puede ser cualquier filosofía de vida. Pero queremos animarte y siempre queremos ayudarte con eso. ¿Qué dice Dios en su palabra y qué es lo que Él quiere contigo? Esa es la labor. Tanto de los apóstoles como de los pastores, como maestros, queremos siempre llevarte a hacer qué dice Dios. Y mostrarte las repercusiones que vas a tener a futuro. Una de las cosas, queridos, que el Señor nos ha dejado es su palabra y en ella podemos encontrar una guía segura y confiable. Entendemos que las escrituras son suficientes. ¿Qué quiere decir? Bueno, tienen la capacidad para poder hablarte en cualquier tema. Y tienen la autoridad para demandarte obediencia. Porque son palabras del Señor, ¿o no? Gracias, dos. Gracias, pastor. Gracias, Pancho. ¿Son palabras del Señor o no? Amén. ¿Tienen sueño? Parece que sí. ¿Son palabras del Señor, sí o no? Amén. Ya. Si son palabras del Señor, entonces demanda obediencia. No es que se nos ocurrió al pastor, a mí o a cualquier otro hombre, se me ocurrió ponerle esta palabra. No. Vemos en las Escrituras, dice que los profetas hablaron guiados por el Espíritu Santo. Fue Dios, esto es de Dios, el mensaje de Dios y es para ti. Cada palabra es para ti. Dios las dejó ahí para guiarte, para decirte, mira, si haces eso, te voy a bendecir. Si no lo haces, vas a ver las repercusiones, va a ser serio. Pero ahí está. Y el apóstol Juan nos va a mostrar en realidad qué es el cristianismo, qué es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos, cómo vivimos, cómo deberíamos vivir. Y como le dije, cuáles son las cualidades de un hombre que se llama cristiano, pero que en realidad no lo es. Querido, es penoso ver y pensar así. ¿Sabes por qué? Porque es peor pensar que eres creyente y llegar a la presencia del Señor y darte cuenta que no lo es. No hay vuelta atrás. El problema de las iglesias hoy en día es que la iglesia ha enseñado que por orar tú eres salvo. Yo nunca he visto eso en la Biblia. Pero hoy la gente se ha convencido que si tú oras eres salvo. Fíjate que ese fue para mí un problema cuando me convertí. Tengo 30 años y 30 años he estado en la iglesia. He escuchado el Evangelio todas estas veces. De diferentes personas, de diferentes formas, con diferentes materiales, lo he escuchado. Y me convencí de que era creyente. Dije, sí, yo soy creyente, conozco la Biblia, sé lo que dice la Biblia, entiendo el Evangelio, pero no había cambios. Pero conozco la Biblia. Hasta que un día vi en realidad un pasaje que me hizo pensar en el bautismo. Una de las luchas que yo tuve en un tiempo después de que realmente me convertí fue, ¿por qué me tengo que bautizar si ya me bauticé? ¿Por qué debo volver a hacerlo? Y luchaba, estuve como un mes ahí, Señor, pero ¿por qué tengo que hacerlo, Señor, si ya me bauticé, ya confesé, ya dije que tú eres mi Señor? ¿Por qué tengo que volver a hacerlo? Y leyendo las Escrituras llegué a Marcos. Arrepentidos y creed en el Evangelio.
¡Pah! Arrepentidos y creed. Con lo poco que entendía, lo único que sé fue que dije, Señor, entonces no era creyente cuando me bauticé la primera vez. ¿Por qué? Porque arrepentimiento significa cambio de vida. Y yo, si analizo mi vida críticamente, antes no era creyente. Iba a la iglesia, oraba, hacía las mismas cosas que todos, pero en realidad me da lo mismo. No había un cambio de corazón, un cambio de voluntad que decía, yo ahora quiero leer la Biblia porque la necesito. No tenía que hacerlo por obligación, la necesitaba yo como un niño recién nacido. Quería saber quién era Dios. Ahí hablé en ese tiempo con el pastor. Dije, pastor, ¿sabe qué? Cada vez que vayan a bautizarse algo, me dice, bautízate, bautízate, bautízate. Y yo me voy a bautizar, claro, bautízate. ¿Por qué? Porque entendía que sin arrepentidos y crees, dos palabras tan serias, tan profundas, que si no las entiendes, puede que no seas creyente. Y es serio, y de verdad, ¿sabes por qué? Porque como dije, puedes convencerte hoy toda tu vida de que eres creyente y no serlo, y llegar a la presencia de Dios diciendo, Señor, yo hice esto, y el Señor dije, a ver, déjame ver mi registro, no está tu nombre, César, no está tu nombre, Manuel, no está tu nombre, Francisco, no está, no lo tengo. Y tú puedes reclamarle al Señor, pero si yo fui a la iglesia, yo oré, yo hice tantas cosas para ti. Yo dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Tú me conocías y decías conocerme, pero yo no. Ten cuidado con convencerte, y Juan va a ser categórico en eso. Como te dije, Juan no es término medio. Juan te dice, o eres cristiano o no eres cristiano. Se acabó. Y yo prefiero que confieses que eres cristiano hoy a verte una eternidad en el infierno. Eso es verdad. Y fíjate, yo conozco gente que llevan años en el evangelio y no son creyentes. Y ellos piensan que sí. Gente que estudió en institutos bíblicos, en facultad, y no son creyentes. Estudiar la Biblia no te hace creyente, querido. Creer en Jesucristo y arrepentirte, sí. Eso sí te hace creyente. Para Juan era necesario entender esas verdades. Y fíjate que casi llegando al final de sus días, él escribe esta carta. De hecho, aunque muchos han tratado de resolver el tema de la fecha, generalmente se ha establecido que el que escrito fue escrito alrededor del año 90 al 95 después de Cristo. Muchos dicen que probablemente después que se fue a Éfeso. Estuvo ahí y ahí redactó esta carta llamada Carta General, porque fue escrita en realidad para un público general. No fue puntual, no fue a una persona, no fue como Pablo a Timoteo, no, fue a una epístola general para que todos la leyeran, todos supieran qué quiere decir él. Que básicamente era era en realidad la última autoridad apostólica que quedaba. Pedro había sido ya muerto, Pablo había sido muerto, casi todos estaban muertos. El único que quedaba, básicamente, Juan. Y él quería decir, mira, esto no es cristianismo. Esto que se está entrando a la iglesia con tanta sutileza, en realidad pervierte el evangelio. No es lo que dice ser. Por eso cuando vemos en de Juan 1 al 4, dice lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Bueno, ellos decían, en realidad Cristo no vino en carne. Entonces dice, pero si yo lo vi, ¿cómo no va a venir en carne? Dice, lo que hemos, no solamente lo vi yo, los dos se lo vimos. Por eso dice ahí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros estuvimos con él, lo comimos con él, lo tocamos. ¿Cómo no va a ser humano? Eso es blasfemia, dice Juan. Nosotros estuvimos con él. ¿Por qué ellos dicen que el Cristo no podía haber sido humano? Él era humano. Era 100% divino, 100% humano. Total, absolutamente. Y eso es una cosa que Juan desde el principio quiere defender. No es así, como ellos dicen. Querido,
Como te dije, muchas falsas doctrinas hoy dice y se defienden con Biblia. En realidad, no solo lo que dice la Biblia. Vamos a decretar que esto va a ser así. ¿A dónde dice eso en la Biblia? ¿Acaso el barro tiene más poder que el Creador para mandarle a hacer algo? Yo nunca he visto que una pala me diga así no se hace, te demando que hagas eso. Yo le pego una patada a la pala y murió la pala. Nunca he visto eso, pero los hombres hoy en día creen eso. Tenemos el poder para mandar a Dios, como si Dios fuese un genio a quien mandamos, a hacer lo que nosotros queremos. Querido, Dios no es así. Ese es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. Fíjate que esas son algunas enseñanzas que vemos más y más a lo largo de las Escrituras. Ahora, quiero hablarte un poco de lo que es sus destinatarios. No, como te dije, no se precisa específicamente alguna persona en particular, pero sí se nombra que es una carta general. Hermanos míos, mis niños. Vas a notar muchas veces esas formas, probablemente. ¿Por qué? Juan ya era maduro. De manera que ocupa ese término, mis niños, como un término muy tierno de decir, mis hermanos en la fe, que recién están avanzando, y yo ya soy adulto, soy mayor, estoy listo para estar con Cristo, pero necesito hablarles como niños. Necesito que entiendan esta verdad. Es como un padre que le dice a su hijo, no toques eso que te vas a quemar. No hagas eso porque te va a dañar. Bueno, Juan hace eso muy parecido. Pero vemos ese toque de amor muy tierno de parte de Juan, pero también vemos un toque muy directo hacia la falsa enseñanza y hacia aquellos que dicen ser algo que no son. Fíjate que quiero resumirte en simples palabras, en algunas cosas, el libro. Uno de los bosquejos que vamos a ver con el tiempo tiene que ver con lo siguiente. El primer capítulo vas a ver una perspectiva bíblica acerca de Cristo en el capítulo 1, verso 1 al 4, y en el capítulo 5, del capítulo 1, del verso 5 al 10, vas a ver una declaración muy directa también. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Y lo que hace rápidamente es aplicar. Si alguno dice, fíjate que me llaman a entender, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En simples palabras, eres mentiroso. Si tú dices que estás bien con Dios y en realidad no estás bien con Dios, eres mentiroso. Y así empieza, diríamos, super light. En realidad no es tan light, es directo. Capítulo 2, del 1 al 6, vamos a ver cómo es vivir como cristianos. ¿Qué significa para Juan ser un cristiano? Del verso 7 del capítulo 2 al verso 17 vamos a ver una perspectiva bíblica del amor. ¿Por qué? Porque amamos, pero no como Dios quiere que amamos. Y Juan nos va a enseñar cuál es la perspectiva bíblica del amor en el capítulo 2, versos 7 al 17. Va a hablar sobre lo que es seguir en el mandamiento antiguo, viviendo en el mandamiento antiguo, creciendo en el mandamiento que Dios nos dio de amarnos unos a los otros. Y una gran énfasis, el amor que Dios repudia es el amor al mundo. Para Juan eso es importante. Dios odia eso. Y te va a decir, mira, esto es lo que Dios nos mandó, esto es lo que quiere que hagamos, esto es cómo quiere que crezcamos, y esto es lo que Dios quiere que evitemos. En el capítulo 2, versos 18 al 23, vas a ver evidencias de un mundano en la congregación. Vas a ver del verso 18 al 21, básicamente, cómo Juan llama a los mundanos, a los que son, comillas, cristianos, con falsa enseñanza, le llama, oíste que han salido muchos anticristos. No sé si te gusta ese nombre, pero son anticristos porque se oponen a Cristo. Bueno, como te dije, Juan es muy amoroso, pero también bien directo. Vas a ver también cuáles son las características de estos hombres que son llamados anticristos. ¿Por qué? Porque salen de la iglesia, están en la iglesia, pero salen de la iglesia, fíjate. Algo interesante. Y el problema es que salen a veces de la misma congregación donde están. Falsos cristos. Niegan a Cristo y obviamente
lo que hacen es engañar a los que sí realmente son cristianos. No les importa. En el capítulo 2, del verso 28 al capítulo 3, verso 24, vas a ver lo siguiente. Vas a ver lo que es permanecer en la doctrina, qué es lo que el Señor quiere, cómo quiere que establezcas firme en un lugar, en un ancla, que es la palabra del Señor. Vas a ver básicamente en primer lugar en el capítulo 3, verso 1 al 6, básicamente cómo el creyente se purifica de sus pecados, cómo el creyente hace justicia, cómo el creyente ama a sus hermanos, cómo el creyente guarda los mandamientos de Dios. Ahí está. El creyente hace esto, el creyente en realidad se purifica de sus pecados, hace justicia, ama a su hermano, guarda los mandamientos de Dios, sigue a Dios. El no creyente no lo hace. Vamos a ver también básicamente cómo reconocer a los falsos en medio de los verdaderos. Por eso te digo, no sé si te va a animar a venir a escuchar, pero espero que sí. ¿Cómo reconocer a los falsos en medio de los verdaderos? Vas a ver todo el capítulo 4, del 1 al 6, eso. Vamos a ver en el capítulo 4, versos 7 al 21, qué es vivir en amor. ¿Qué significa vivir en amor? ¿Y qué es lo que Dios quiere de eso? Vamos a ver en el capítulo 5, básicamente pruebas de una comunión genuina. En otras palabras, te va a decir, si tienes realmente comunión con Dios, se va a notar. ¿Cómo? Con tus hermanos. Querido, tú puedes decir yo amo a Dios y odiar a tus hermanos, entonces en realidad no amas a Dios. Juan dice, ¿cómo puedes amar a aquel que no has visto y no amar a aquel que ves? Es ilógico. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios, pero este hermano me cae mal como parar la cuadra? Entonces no amas a Dios. Hay una relación horizontal y vertical, básicamente, una relación con Dios. Tu relación con Dios va a estar total y absolutamente ligada a tu relación con tus hermanos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Dios, ¿no? Y si somos la iglesia de Dios, entonces tienes que amar a la iglesia. Te guste o no, porque eso significa que amas a Dios. Él instituyó la iglesia, no la instituimos nosotros, no fue plan de nosotros, fue plan de Cristo. Por lo tanto, si amas a la iglesia, amas a Cristo, si amas a Cristo, amas a Dios. De lo contrario, ninguna de las anteriores. No amas a Cristo, no amas a la iglesia y no amas a Dios. El problema con eso es que posiblemente no seas cristiano. Porque el cristiano ama a sus hermanos, cuida a sus hermanos, protege a sus hermanos, está preocupado de sus hermanos, ve a sus hermanos, los llama y dice ¿cómo estás? Y más encima les exhorta, les anima, les ayuda a crecer, se preocupan los unos por otros. Eso es cristiano, querido. Y eso que Juan va a establecer como firme ancla en nuestras vidas. Va a decir, mira, estos son realmente cristianos. Fíjate que en estricto rigor, un resumen rápido de la epístola va a hablar sobre los fundamentos de una fe segura en Cristo. Personas me han dicho y me han preguntado, ¿cómo sé que soy cristiano? Bueno, fácil. Y a veces me han preguntado, ¿cómo sé que soy cristiano? Bueno, porque me preguntan primero. Ningún incrédulo se pregunta si es cristiano, tú te lo preguntaste. ¿Soy cristiano? Yo nunca me pregunté esa cuestión. Yo nunca me pregunté, ¿soy cristiano? No, yo soy cristiano, yo pensaba que sí, porque en realidad nunca lo era, no lo fui. Cuando me convertí me preguntaba muchas veces, Señor, soy cristiano, sigo pecando, sigo haciendo esto, ¿por qué, Señor? Yo quiero ser más como tú, quiero vivir en santidad, quiero seguir amándote más y más, Señor, ¿por qué tengo que luchar con esto? ¿Por qué tengo que seguir pecando en contra tuya? Querido, el único que se pregunta eso es un cristiano. El único que se pregunta, el único que peca y lado, lo mismo si está Dios y no está Dios, lo mismo. Como te dije, el problema de las iglesias hoy es que ha llamado cristianos probablemente a lo que no son. Y la Biblia dice que el mismo Espíritu nos convence a nosotros de que somos hijos de Dios. No es el pastor, no es el obispo, no es el apóstol, no es ninguna de esas personas. No, es Dios. Dios te va a convencer de que tú en realidad eres hijo mío. ¿Por qué? Bueno, vas a verlo en el transcurso de la epístola. ¿Por qué? Una última cosa que quiero hablar tiene que ver con algunas doctrinas en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, una de ellas, vamos a ver
lo que es la doctrina acerca de Dios, vas a ver muchas veces cómo Juan va a repetir, y muchos piensan que tiene que ver con un tema circular, que la carta está escrita de forma circular. En realidad no, la carta está escrita de forma espiral. Básicamente va a explicar, va a decir una declaración, va a desarrollar la declaración y va a volver a explicar otra declaración, y así, para abajo, en forma espiral. No es circular. Él va a explicar una y otra vez verdades relacionadas a la comunión que el creyente debe tener con Dios y quién es Dios. Fíjate que algo interesante, Juan dice Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Por lo tanto, si Dios es luz y no hay tinieblas en él, los que son hijos de luz tampoco deberían tener tinieblas. Y eso es lo que expone el capítulo 1, verso 5 al 10. Natural. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Si Dios es amor y el amor ha sido derramado en nuestros corazones, entonces el creyente tiene la capacidad de amar como Dios ama. La pregunta es, ¿por qué no amamos así? Bueno, eso lo vas a responder en la semana que nos toque. Pero si te das cuenta, va a hablar muchas cosas acerca de Dios. De igual manera vamos a ver sobre quién es Cristo. Cabe destacar que desde el inicio de la epístola vamos a encontrar una defensa, como les dije, exhaustiva a favor de la encarnación de Cristo. Referencias de este tipo podemos encontrarlas a lo largo de cada página básicamente de la carta. Veremos que Cristo fue hecho carne en el capítulo 1, verso 1 al 4, que Él es justo, que es nuestro abogado, que es nuestra propiciación, que nos limpia de todo pecado, que es el Salvador nuestro, que es nuestro ayudador. Ahí está. ¿Quién es Cristo? Vas a notar desde el principio la doctrina del pecado, cómo el pecado mora en el creyente, qué hace el creyente cuando ha pecado. Él no descarta que el creyente peca. De hecho, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no dice no hay pecado, dice hay pecado, pecamos, pero hay una forma de limpiarnos. Fíjate que algo interesante que podemos ver del mismo Señor Jesucristo es que el mismo, cuando le lava los pies a los discípulos, Pedro como con su carácter impetuoso dice, Señor, lávame entero. Y el Señor dice, no, solo los pies, porque ya está limpio todo. Los pies son los sucios. Básicamente si has caminado por lugares o tiene que ver con la inmundicia del mundo. Pero tú ya estás limpio todo entero, solo los pies. A veces somos así. Queremos decir, Señor, lávame entero, Señor. Y Dios dice, ya te lavé, solamente tienes los pies, tranquilo. Yo te los lavo. Has contaminado tus pies con pecado. Yo te los lavo, arrepiéntete. Y el problema es que no sabemos qué es arrepentimiento en realidad. Eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo de la carta. Y así muchas otras doctrinas como el pecado, la doctrina de la iglesia, que tiene que ver, como digo, con cada uno de los aspectos que hemos hablado. Todos ellos están ligados en esta carta de tal forma, expuestos de tal manera, que nos va a ayudar a decir si eres o no eres cristiano. Va a fundamentar y espero en el Señor que Él fundamente aún más tu fe a aquellos que realmente son creyentes, que digan, sí, realmente soy creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y me gozo en eso, como dice, para que vuestro gozo sea total y completo. Pero si no lo eres, que esto puede llevarte a decir, Señor, perdóname. He vivido como religioso o religiosa. He hecho tales cosas como un religioso. En realidad no te conozco. Fíjate que una de las cosas que hace poco escribí en una de mis cuadernos, y de hecho creo que lo escribí en el grupo, fue que dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, aquel que oye la voz de Cristo en su palabra, va a hacer lo que Cristo le manda, va a seguirlo. En todo lo que diga, en todo lo que Él mande. Y aquel que cree que es creyente, pero solamente se acerca en algunas ocasiones al buen pastor, seguramente no es oveja, sino lobo.
que de vez en cuando oye la voz del pastor, pero no se acerca al pastor porque no es el pastor. Querido, quiero desafiarte y animarte a la vez a que analicemos nuestras vidas con las Escrituras. Te quiero exhortar, es decir, dejar tu mente abierta para escuchar lo que Dios dice en su palabra. No lo que tú creas de su palabra, lo que Dios dice. Porque probablemente te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que Dios dice en tu palabra son cosas que no hemos hecho y que nos van a animar a hacer. Vamos a ver. Señor,